Le damos nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Mi nombre es Aret Templo y formo parte del equipo de mercadeo de Casa González Ruiz Alemán, que es una firma de abogados fundada en 1920 con sede en Panamá y oficinas en los centros financieros más importantes de América, Europa y Asia. La firma ofrece una amplia gama de servicios legales en áreas de práctica tales como derecho migratorio, bienes, raíces y turismo, banca y finanzas, derecho laboral, propiedad intelectual, comercio internacional, litigios, contrataciones públicas, impuestos, planificación patrimonial, entre otros. Y Casa ayuda a personas como ustedes a concretar negocios, proteger sus activos, aprovechar oportunidades y a encontrar soluciones a sus problemas. En la sesión de esta mañana les estaremos presentando el tema Cambios relevantes de la nueva ley de PH y permisos de residencia por inversión en inmuebles. Nuestros panelistas estarán realizando sus presentaciones y al final de la sesión conduciremos un periodo de preguntas y respuestas. Si tienen consultas durante el webinar, por favor escríbanlas en la ventana del chat para que las podamos contestar. Estaremos dando inicio a la sesión de hoy con nuestra socia Ana Graciela Medina, quien es directora de los departamentos de Migración y Naturalización y de Bienes Raíces e Inversiones Inmobiliarias. De igual forma, es parte del equipo del Departamento de Contratación Pública. Luego contaremos con la participación de Ricardo Ceballos, abogado asociado con 8 años de experiencia en Derecho Inmobiliario, incluyendo Derecho Civil y Propiedad Horizontal, Derecho de Construcción, Derecho Administrativo, Derecho Corporativo y Contratos. Para finalizar la sesión, contaremos con la participación de nuestra asociada Ailín Quintero, quien se especializa en Derecho Migratorio y Régimen de Propiedad Horizontal. Ailín cuenta con más de 15 años de experiencia en trámites migratorios, naturalizaciones y permisos de trabajo. Ahora sí, vamos a dar inicio sin más preámbulo con la licenciada Ana Graciela Medina. Muchas gracias, Aret. Bienvenidos a todos y gracias por participar de este interesante webinar. Como todos sabemos, recientemente la ley número 284 del 14 de febrero de 2022 insertó una serie de cambios importantes que actualizaron la norma de PH para hacerla más consona con la realidad del día a día de los proyectos actuales. En este webinar hemos querido compartirles un resumen de estos cambios y presentarles los conceptos más relevantes en el giro del negocio que realizan las promotoras cada día. La propiedad horizontal en Panamá ha sido una materia de grandes avances, cambios, variaciones en los últimos años. Esto se debe obviamente y principalmente al desarrollo del área inmobiliaria en nuestro país, a la diversificación de los tipos de proyectos y sus diseños y a la combinación de varios tipos de usos dentro de un mismo proyecto o PH. Así vemos que hoy en día existen PHs que cuentan, por ejemplo, con unos usos mixtos comerciales, residenciales, turísticos, industriales, dentro de un mismo proyecto, entre otros. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida y a la vez invito pues a mis colegas Ricardo Ceballos y Ailín Quintero, quienes estarán obviamente pues dándole todos los conceptos relevantes de esta nueva ley, entre otros temas. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Como bien lo dijo mi colega, queremos compartir los nuevos cambios insertados a la ley y los cambios criticados que de hecho han sido demandados como inconstitucionales. Pues por tiempo y pues casi imposible abarcar todos los cambios que ha sufrido la ley 31 del 2010. Por nuestra experiencia queremos sí traer a su atención diferentes cambios que sí tuvo y que de repente les pueden ayudar a ustedes al momento de pues tratar de interpretar la ley 284 por la cual se modifica la ley anterior. Puedo empezar con el vocabulario que inicia a través de la ley. El vocabulario se le adicionó varios conceptos nuevos, aún así pues no vamos a abarcarlos todos. Hay uno de los conceptos pues que a mí en lo particular sí me ha llamado la atención, que es el concepto del coeficiente de participación, que en la pasada ley también se le denominaba como cuota de participación o cuota atribuida. Pues para que pues tengamos en mente que el coeficiente de participación, como se denomina únicamente en la ley 284, que es la actual, es el porcentaje o cuota que tiene todo propietario de unidad inmobiliaria sobre los bienes comunes y que genera derechos y obligaciones.
Por mi experiencia, o por la experiencia de nosotros, el término fue modificado solamente para dejarlo únicamente como coeficiente de participación para evitar una confusión entre este concepto y el concepto de cuotas de gastos comunes, entendiendo pues que la cuota de gastos comunes no es lo mismo que el coeficiente de participación. La cuota de gastos comunes vendría siendo esa cuota que no solamente incluye la cuota para el mantenimiento, sino que incluye toda aquella cuota extraordinaria aprobada por la asamblea, multas, etcétera, y que es pagada mensualmente por el propietario para la conservación y mantenimiento del proyecto de su PH. Otro de los términos importantes que más nos llamó la atención fue el término de la moratoria. En la pasada ley, la ley 31, la moratoria se constituía a partir de 2 meses de atraso de esa cuota que se paga mensualmente por el propietario. Hoy, a través de la ley 284, que es la actual, ese límite de tiempo se podrá establecer a través del reglamento de copropiedad, y si no es establecido a través del reglamento de copropiedad, se considera el último día del mes como fecha límite de pago. Eso establecido por el mismo concepto en el vocabulario de la ley. Eso con respecto a los conceptos que a mi juicio pues, son los que más me llamó la atención. También tenemos otro concepto que fue adicionado en la presente ley, que es el término de las reservas. Si bien es cierto, pues en la pasada ley sí se hablaba se mantenía hablando sobre la reserva que tiene el promotor sobre bienes comunes o una reserva de construcción para futuras etapas del proyecto, para aquellos proyectos que se construían por etapas. Ahora, en la ley 284, esas reservas se dividen y se establecen los conceptos, no solamente el de la reserva general, que tiene un término de 10 años, sino también aquella reserva de construcción que se hace el promotor, como les comento, para futuras construcciones o futuras etapas de los proyectos, así como aquellas reservas sobre los bienes comunes. Algo pues que sí me llamó mucho la atención fue que tanto la reserva general como la reserva sobre bienes comunes mantiene el término de vigencia de 10 años, más el concepto en la ley 284 no menciona un término de vigencia, por lo que no pareciera ser una coincidencia, más bien sí pareciera ser que el concepto o la reserva de construcción sí no mantiene un término de vigencia para la construcción de futuras etapas. Es decir, el promotor no estaría limitado por 10 años para continuar la construcción del proyecto. Es muy importante esto tenerlo presente, más que todo para aquellos promotores incorporando proyectos por etapas. Paso a lo referente a los porcentajes. Normalmente en una propiedad horizontal se estila utilizar lo que es el quórum reglamentario para constituir legalmente una asamblea de propietarios, más si el porcentaje que normalmente utilizan y que es el usual es para el cambio de junta directiva, así como para la modificación de cuota de gastos comunes. Si bien es cierto, el porcentaje para el cambio de una junta directiva no cambió, se mantiene un 51%, más si la referencia que hace la ley 284 es la nueva, no hace referencia al voto favorable de los propietarios, sino menciona el voto favorable de las unidades inmobiliarias. Hay una diferencia entre lo que es el propietario y las unidades inmobiliarias. Para todos los efectos, un propietario, independientemente de las unidades inmobiliarias que tenga, se entiende que es un solo propietario, ¿no? Entonces, al momento del conteo, se entiende que ese propietario independiente, vuelvo y repito, de las unidades que tenga o de los apartamentos que tenga o casas que tenga, él se considera para todos los efectos un solo propietario. A diferencia, pues, de que entonces en la ley 284, la ley nueva, hace referencia a que ese 51% del voto favorable debe venir de las unidades inmobiliarias, entendiendo que las unidades inmobiliarias, pues, son todas aquellas que conforman el proyecto, ¿no? Eso con respecto al cambio de junta directiva. Para la modificación de cuota de gastos comunes o la imposición de una cuota extraordinaria, sí sufrió un cambio el porcentaje. En la anterior ley se estableció que era un 66% de los propietarios, ahora se estableció que es un 66%, ahora se estableció que es un 51% de las unidades inmobiliarias en primera convocatoria. En una segunda convocatoria anteriormente era un 33%, ahora en la nueva ley es un 30%.
es importante pues que ese porcentaje lo tengamos en cuenta para lo que es la modificación de cuotas comunes, que es cuando normalmente aumentan la cuota de gastos comunes en el PH. También pues tenemos uno de los artículos que fue modificado que también hace referencia a un porcentaje en particular, y que esto es de poner atención para aquellos promotores que están construyendo por etapas, en donde pues se establece que, o también para los propietarios, ¿no?, que quieran hacer cambio a la junta directiva y que el proyecto no haya terminado, la venta de casas no se haya dado en un proyecto, ya sea por una etapa o 2 etapas, ellos pueden hacer el cambio de la junta directiva siempre y cuando el promotor haya vendido un 51% de sus unidades inscritas en el registro público. Eso con respecto a los porcentajes y conceptos. Sí me gustaría tocar un poquito con respecto y no ahondar sobre los artículos demandados como inconstitucionales. Hubo una pronunciación con respecto a esta demanda de estos artículos. Son 4 artículos de la ley 284, es decir, de la ley nueva que se están demandando como inconstitucionales, en donde sí podemos haber visto, y los que no hayan visto, sí, la Procuraduría se hizo un pronunciamiento con respecto y constituyó algunos como inconstitucionales, hay otros como que no son inconstitucionales, pues al final pues tenemos que esperar una respuesta de la Corte Suprema. Uno de los artículos que se demanda como inconstitucionales es el artículo 30 de la ley 284, y lo voy a leer. Cada propietario utilizará su unidad inmobiliaria de acuerdo con su destino previsto en las leyes y en el reglamento de copropiedad. El propietario de una unidad inmobiliaria destinada al uso residencial podrá ejercer en esta el oficio o profesión de la cual deriva sus ingresos, siempre que resida en dicha unidad y sea quien a título personal ejerza el oficio o profesión. Voy a leer. Siempre que resida en dicha unidad y sea quien a título personal ejerza el oficio o profesión. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo, pues que viene también de la pasada ley, le permite al propietario en su residencia llevar a cabo su oficio o profesión. ¿Qué pasa hoy día con la postura del demandante? Dice pues que este artículo se quiere declarar como inconstitucional porque no menciona, solamente menciona propietario, no menciona si es una persona natural o es una persona jurídica. También limita ese derecho al inquilino o al arrendatario. Es decir, viola los derechos de un inquilino, un arrendatario, de llevar a cabo su profesión o oficio dentro de la unidad inmobiliaria. Eso por un lado, eso por el artículo 30. El artículo 56, numeral 1 de la ley 284, en donde se establece un recargo, una multa, de un mínimo del 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que no asistan a la reunión de asamblea de propietarios. La postura del demandante es que esto viola el derecho de ejercer tu derecho si quieres reunirte o no quieres reunirte, más si la Procuraduría se ha pronunciado de que esto no es un artículo que viola un derecho constitucional, más hace la salvedad de que lo importante que es tener que reunirse para la toma de decisiones de este tipo de regímenes. Con respecto al artículo 96, que habla de que el administrador no será responsable penal, civil, administrativa o penalmente por las actuaciones que ejecute en el ejercicio de su cargo. La posición del demandante es decir, que se le crea una especie de protección al administrador en caso tal, pues, él lleve a cabo sus funciones fuera del mandato que se le ha dado por medio de la asamblea o por medio de la junta directiva, más la posición de la procuraduría, es decir, que no se puede declarar inconstitucional porque mientras que el administrador se mantenga sus funciones dentro de este marco del mandato, no se le puede violar el derecho con respecto a este artículo. El artículo 109 de la ley 284 también ha sido demandado como inconstitucional y se los voy a leer. Todas las controversias relativas al régimen de propiedad horizontal, salvo las excepciones establecidas en esta ley, serán de competencia de la jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial. Para los efectos de la tramitación del cobro de las cuotas de gastos comunes, los jueces de paz tendrán competencia hasta la cuantía que establece la ley. En tal caso, estas autoridades administrativas de policía deben aplicar el procedimiento correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía
y quedan facultadas para decretar secuestros en contra del moroso a petición de parte sin necesidad de caución y hasta la cuantía fijada. La posición del demandante, así como la posición de la Procuraduría, es que este artículo, si es totalmente inconstitucional, pues igualmente, como les mencioné al inicio, hay que esperar una respuesta de la Corte Suprema, pero sí dejan claro de que pues, las funciones de las autoridades de policía no es llevar a cabo, decretar secuestros, y más aún sin una necesidad de una caución. Esto es una función totalmente de la jurisdicción ordinaria y más no de un juez de paz. Le cedo la palabra a la licenciada Eileen Quintero. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos también nuevamente por estar con nosotros y acompañándonos en este webinar. Quisimos conversarles un poco también sobre lo que son las opciones de residencia más utilizadas actualmente, y esto de mayor interés para los inversionistas, pues guardan mucha relación con el giro inmobiliario, y han sido categorías ampliamente solicitadas por los interesados en obtener residencias permanentes en Panamá. Entonces, por eso hemos querido traerles como un resumen sobre estas categorías y una breve explicación, sobre todo en el tema del impacto que tiene sobre una promotora este tipo de alternativas para los clientes y para los inversionistas interesados. En la siguiente diapositiva les presento la primera categoría, que se llama inversionista calificado. Esta categoría migratoria fue creada en el año 2020, en octubre de 2020, con una intención evidente pues, del gobierno de incentivar el sector inmobiliario. Pues esta categoría se crea con estas 4 alternativas que las voy a comentar brevemente, pero que voy a enfatizar en la primera opción, que guarda relación con la inversión inmobiliaria. Y fue creada de esta forma porque se busca en los 2 primeros años de vigencia de este decreto que el inversionista se sienta interesado a invertir una menor cantidad versus el otro tipo, las otras modalidades, en el tema inmobiliario. Entonces tenemos que el inversionista calificado es la persona que tiene interés en invertir en Panamá de manera de que sea a través de 4 modalidades. La inversión inmobiliaria, 300.000, a través de un fideicomiso, a través también de inversión inmobiliaria, por ese mismo valor, a través de una casa de valores, 500.000, y a través de un plazo fijo por 750.000. Como pueden observar, si es a través de títulos valores o a través de plazos fijos, el monto sube considerablemente. Entonces, este decreto creó este beneficio de $300.000 por un plazo de 2 años, que estaría venciendo en octubre 2022, y que pues que muchos inversionistas han aprovechado y han tomado esta oportunidad porque es muy parecido a otra categoría de la cual les voy a conversar ahora, pero el inversionista calificado, les da un beneficio más rápido al comprar. Es decir, al adquirir una inversión inmobiliaria, el inversionista calificado tiene derecho a tener una residencia permanente de forma directa. También tiene el beneficio de que esta categoría se puede presentar sin que la persona se encuentre en Panamá. Entonces, ¿cuál sería la condición que se debería cumplir bajo esta categoría? Sería la compra del bien inmueble. Entonces, es una residencia que empieza a través de la compra del bien inmueble, y por eso es de gran interés hoy en día para el sector inmobiliario estar al día, estar informados sobre estos temas migratorios, porque definitivamente van de la mano con el giro del negocio inmobiliario. Una vez el inversionista ha adquirido la propiedad por $300.000 o más, importante que tiene que ser sin gravamen hipotecario, y lo puede hacer a través de una sociedad o a través de una fundación. Inclusive también puede ser a través de un fideicomiso cuando los proyectos se venden sin haberse culminado.
cuando se le ofrece al inversionista la compra de un proyecto que todavía no está desarrollado, se puede comprar y el inversionista puede avanzar con su residencia migratoria, siempre y cuando lo haga a través de un fideicomiso, porque entonces el fideicomiso pasa a ser el responsable frente al gobierno y se compromete de esta manera a realizar los pagos que siguen ya una vez esto se culmine el proyecto. Entonces, esta modalidad es bastante novedosa en cuanto a todos los temas migratorios anteriores que se han visto hasta la fecha en Panamá, y busca precisamente que pues, los que están interesados en conseguir una residencia permanente en Panamá, ya sea para residir o ya sea como una alternativa para tener una segunda opción en caso necesiten migrar hacia otro país, o también, por ejemplo, pues en los casos en que las personas están jubilados y desean comprar una propiedad. Ahora vamos a hablar sobre otras categorías, en la siguiente diapositiva, sobre otras categorías que tienen, digamos, datan de más tiempo, pero que siguen siendo muy utilizadas. Solvencia económica propia funciona casi de la misma manera que funciona el inversionista calificado, con la diferencia que solvencia económica propia le lleva al interesado en un plazo de 3 años lo que el inversionista calificado le lleva en 2 meses. Entonces son cosas interesantes porque este es un buen momento, digamos, para realizar la compra. Si hay clientes interesados en adquirir un inmueble por $300,000, si hay inversionistas que tienen la disposición de realizar y tienen, digamos, porque lo importante es que los fondos vengan del extranjero. Entonces, si el interesado en la residencia tiene los fondos para invertir $300,000, definitivamente le conviene más el inversionista calificado. Sin embargo, también existe esta posibilidad de solvencia económica propia que lo lleva al mismo punto, pero en 3 años. Tiene estas 3 modalidades que son a través de plazo fijo, inversión mixta, pero la más utilizada recientemente ha sido la de inversión inmobiliaria. Allí debo decir que anteriormente la modalidad más utilizada era la de plazo fijo, porque es una forma práctica pues de empezar el trámite migratorio. Sin embargo, recientemente se han incrementado las solicitudes a través de la inversión inmobiliaria. Y solvencia económica propia es muy utilizada también por los inversionistas que no aplican a el decreto especial de países amigos. Todos creo que hemos escuchado en algún momento el decreto de países amigos, que es la siguiente categoría que les voy a explicar, pero solvencia económica propia, como todas estas categorías son muy parecidas y tienen esta opción de realizarse a través de la inversión inmobiliaria, es una opción que toman algunos de los nacionales cuyos países no han sido incluidos en la lista de países amigos todavía. En la siguiente diapositiva, entonces, les presento lo que es el programa de Países Amigos. Países Amigos tiene mucho tiempo también de haber sido la categoría más solicitada y actualmente varió. Desde el año pasado sufrió cambios y se reorganizó este programa de manera de que se orientara todo lo que tenía que ver con inversiones hacia el tema de la inversión inmobiliaria o hacia el tema bancario a través de los plazos fijos. Por razones laborales, pues ya ese es un tema que no trataremos y no abordaremos en este webinar. Sí se mantuvo igual, pero digamos que la sección que tiene que ver con la inversión, pues sí cambió de manera importante. La inversión inmobiliaria que tiene que hacer un nacional que se encuentra en este listado de países amigos, conocido como países amigos, es de $200,000. También lo puede hacer a través de una sociedad o una fundación, pero lo interesante de países amigos es que también puede estar hipotecado el bien. Entonces han surgido muchas opciones para las promotoras porque han encontrado la forma de crear nuevos productos de financiamiento y también pues de alianzas y asociaciones también, digamos, con bancos para que se pueda presentar un producto también
que sea más interesante para aquellos inversionistas que cumplen con el requisito de estar incluidos en el listado de países amigos y a la vez quieren invertir un poco menos en un inmueble que les cueste $200,000 y que tiene la posibilidad de ser entonces grabado a través de financiamiento. Y por último, entonces tenemos el programa de turista pensionado, que si bien es cierto, no depende en su totalidad de la inversión inmobiliaria, siempre es bueno también conocer que este programa tiene la facilidad de que si el jubilado o la persona interesada en aplicar, porque la condición específica de esta categoría es que la persona tenga una pensión privada o una jubilación. Pero muchas veces se desconoce que si la persona adquiere un inmueble por el monto de $100,000 como mínimo, el monto de la pensión o de la jubilación que deben probar entonces a migración se reduce. En vez de ser de $1,000, puede ser de 750. Y muchos de los clientes, muchas de las personas interesadas en adquirir este tipo de residencia, tienen que comprar inmuebles para poder residir en Panamá, pues mucha gente se quiere jubilar y venir a vivir a Panamá. Entonces, esto les reduce la cantidad o el monto que tienen que probarle a migración. Por lo tanto, sigue siendo también una categoría muy solicitada por los inversionistas que desean residir en Panamá, adquirir una residencia o tener un inmueble en Panamá, porque a veces no se mudan inmediatamente, sino que lo dejan en arrendamiento. Ya con estos 4 programas que les he presentado, entonces culmino la parte de las residencias más solicitadas recientemente y que se muestran en temas estadísticos en la página de migración. Definitivamente desde el tiempo de pandemia a la fecha, ha habido un incremento en las residencias, en las solicitudes de residencias por razones de inversión. Y son estas entonces que les hemos compartido el día de hoy. Así que les agradezco nos hayan acompañado y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hola, nuevamente. Tenemos una consulta que nos habían realizado desde el inicio, bueno, desde antes que iniciáramos el webinar, que es específicamente sobre PHs. No necesariamente sobre lo que se acaba de comentar, pero les hago la consulta. Quisiera saber si la Junta Directiva de mi edificio efectuó una auditoría financiera para conocer el estado de las finanzas del PH, si los resultados deben compartirse en la asamblea. Pues mi recomendación es que sí. Sí lo pueden compartir, más la ley 284 sí habla sobre el informe, sobre el presupuesto, el informe que debe rendir la Junta Directiva, más no especifica claro si es auditoría. Lo recomendable es que sí se haga una auditoría cuando el promotor, así como la Junta Directiva inicial se lo pasa a la Junta Directiva nueva, se revise por un profesional la auditoría y lo que arroje se comparta con la asamblea, ¿no? Es más bien una recomendación. Y sí, no veo por qué no se pueda compartir con la asamblea, con los demás propietarios, porque pues ellos deben estar informados no solamente mensualmente de los estados de resultados que le deben enviar mensualmente, sino más bien la auditoría que pues año tras año ustedes deberían hacer. Muchas gracias, Ricardo. ¿Hay alguna otra consulta que tengan los participantes? Hola, ¿la consulta se puede hacer con el micrófono abierto? Sí, claro, adelante. Igual ya entré. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo. Me surge una duda respecto a las reservas.
yo consideraría un poco violatorio de los derechos de los copropietarios que las reservas de construcción no tengan establecido un límite de tiempo. ¿Y por qué? Muchas veces esa segunda o tercera etapa no se desarrolla oportunamente y de alguna manera eso perjudica lo que es el proyecto en sí, ¿no? O sea, no estoy obligando al promotor a desarrollarlo en un tiempo específico y por otro lado le estoy restringiendo el derecho a los copropietarios que quizás algunos compren, se mueran y nunca vean lo que compraron en teoría en el papel, en los esquemas de presentación de los proyectos. Compras un edificio que tiene instalaciones deportivas, piscina, jacuzzi, te quedas con el edificio y solo te crece maleza alrededor, por exagerarlo, ¿no? Pero es un escenario real. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos solucionar esto para que esas reservas tengan un límite? Y lo otro, el tiempo, las reservas en la ley 31 estaban establecidas a 10 años, pero curiosamente cuando investigué, eso no es de oficio, eso no tiene que ser activado por la parte interesada para que sea declarado el tiempo o la prescripción del tiempo del derecho de los promotores en un juzgado. Y esto, no sé qué experiencia tienen ustedes respecto a eso y cómo funcionaría entonces para la nueva ley 284. Gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, pues podríamos decir que pueda surgir una desventaja para ambas partes, una para el promotor y una para los propietarios. Por experiencia propia, hoy día los bancos, antes de que saliera la ley 284, y pues todavía creo que lo están haciendo, le están solicitando a aquellos promotores que construyen por etapas y que dejan un resto libre para las futuras construcciones, que segreguen ese resto libre para evitarse de que en caso tal pues no construya dentro de los 10 años que establecía la reserva de la ley 31, la asamblea no ejecutara, como tú dices, esa prescripción y pues ellos se quedaran con ese resto libre. Pueden suscitarse se pueden dar diferentes situaciones, que el promotor tenga una situación económica, financiera y no pueda terminar el proyecto en el tiempo establecido de los 10 años. Creo que por allí, y no es una coincidencia de que ese concepto de la reserva de construcción no tenga un término de vigencia, creo que se han dado situaciones en donde se violan los derechos de propiedad del promotor, más sí puedo recomendar de que los propietarios estén bastante atentos a la conformación, es decir, a lo que se compone el proyecto. Y para llevar a cabo un proyecto por etapas, podríamos decir de que existe un anteproyecto, existen los planos, el plan maestro del proyecto, para que después no salgan proyectos fuera de ese marco, fuera de ese plan maestro, que le permita al promotor tomarse 20 o 40 años para terminar la construcción. Como digo, hay una desventaja para ambas partes y no es coincidencia de que no se haya establecido un tiempo de límite para el promotor, ¿no? Creo que lo prudente sería examinar bien los planos, el plan maestro, para ver qué es lo que en realidad va a construir el promotor y que el promotor sea lo más transparente posible, ¿no? Con respecto a tu pregunta, pues no he tenido la oportunidad de ventilar ante los tribunales la prescripción. La ley no abarca mucho sobre el tema, pues es algo que pues se ventila a través de los tribunales y pues tienes que pues regirte por lo que dice el Código Judicial, así como con respecto al mismo proceso en sí. Sí, hay que ventilarlo para poder prescribir y que pues ese resto libre pase a manos de la asamblea de propietarios, es decir, pase a ser del PH.
pues pareciera que en este caso y a partir de la ley 284, para todos aquellos proyectos que tengan restos libres y que se han dejado para construcción de futuras etapas, pareciera que no va a aplicar por el tema de que la reserva no tiene un tiempo, ¿no? Lo puedo dejar hasta ahí. Y bueno, Ricardo, adicional también a lo que comentaba Ricardo, que simplemente para notar también que el tema de las reservas de construcción probablemente también va muy orientado al tema del tipo de proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años. Pues muchos desarrollos inmobiliarios son tan grandes, son tan amplios, que pues se van desarrollando por fases y son más que todo ya el pH como lo conocíamos, el régimen de pH como lo conocíamos, digamos, el edificio o 2 edificios máximo, eso cambió tanto en los últimos años. Hoy en día son conjuntos inmobiliarios, son pHs originarios, o sea, el tema inmobiliario a nivel de diseño, digamos que evolucionó tanto y tan rápido que también, digamos que hay alguna forma, tenía que buscarse alguna forma también para que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo. Claro, con las proporciones guardadas que bien mencionó Ricardo en todo momento, pero esto sí es importante porque la ley anterior, de algún modo, tenía pues la restricción de los 10 años y los bancos tuvieron que hacer este tipo de autoprotección sobre las reservas, y como bien señala Ricardo, todavía se continúa haciendo cuando está bajo el acreedor de banco, ¿no? Bajo un acreedor bancario. Entonces, los proyectos, el resto libre nace como una finca aparte y no dentro del mismo pH por este tipo de razones, y son cosas que fueron surgiendo en la práctica a raíz de cosas que no estaban tan claras en la ley anterior. Entonces, igual esta ley también le hace falta ser reglamentada, pero creo que todo va un poco como por esa línea, ¿no? Definitivamente las reservas que son sobre bienes anejos, sobre otros tipos de bienes comunes, no tendrían ese tipo de tratamiento, pero coincido pues en todo lo que ha dicho Ricardo. Nada más quería comentar que sí ha evolucionado mucho en estos últimos años y la ley anterior estaba un poco obsoleta, ¿no? Aileen, y también es bueno compartirles a los participantes del webinar que también el cambio, porque pues la persona que hizo la pregunta habla de por qué se da y de si es coincidencia. Realmente se da porque el tema de una reserva a 10 años sobre una propiedad privada cuarta el derecho de propiedad privada de quien es dueño de la propiedad, valga la redundancia. Entonces, al final del día, era un poco, entraba en conflicto con normas constitucionales respecto al derecho de propiedad que tiene una persona sobre un bien inmueble o sobre un resto libre, sobre un terreno. Entonces, la ley, pues actualmente también tiene una serie de mecanismos técnico-legales, como por ejemplo, desafectar terreno que es parte de un pH que va a desarrollarse por etapas. El promotor puede sacar esos terrenos, como ha explicado Ricardo Aileen, a efectos de cumplir también con los acreedores hipotecarios. Entonces, va más o menos un poco de la mano de que el promotor o el dueño de la tierra tiene un derecho de propiedad que obviamente es un derecho constitucional, pues obviamente que no puede ser coartado por una ley que es de menor grado o de menor jerarquía. Y bueno, para los efectos de quienes compran en un proyecto, lo más importante de quien compra en un proyecto es que tiene que asegurarse que dice sus contratos de promesa de compraventa. Si su contrato de promesa de compraventa le obliga al promotor a construir una serie de etapas dentro del proyecto, efectivamente es una obligación que tiene el promotor. Y esas obligaciones tienen que ser cumplidas. Si esas etapas
a futuras quedan a discreción de desarrollarse o no, por los motivos que fueran. Entonces, obviamente, ahí hay una obligación que no necesariamente es al 100% una obligación, porque puede que, como es discrecional o como es voluntario, o como puede que se desarrolle, puede que no, no es realmente una obligación y una promesa. Entonces hay que tener, para quien compra, es revisar muy bien su contrato de promesa y que ese contrato de promesa efectivamente esté redactado de una forma que lo que usted le están vendiendo en un brochure sea exactamente lo que usted tiene en el contrato, ni más ni menos. Entonces, esa sería mi recomendación para quienes compran en proyectos como esos. Muchas gracias. Tenemos otra consulta acá en el chat. Si un miembro de la junta directiva tiene su unidad a nombre de una persona jurídica que aparece suspendida en el registro público, ¿puede mantenerse dentro de la junta directiva? ¿Tiene derecho a voto en la asamblea? Cuando se refiere suspendida, ¿exactamente a qué? A la inscripción del traspaso por medio de compraventa. La consulta es de Jocelyn Herrera. Sí, buenos días. Efectivamente, la sociedad, que es la propietaria de la unidad inmobiliaria, aparece como suspendida en el registro público. Sigue siendo propietaria. Sigue siendo propietaria. Existen los mecanismos para poner, ya sea porque deba tasa única o por la situación que tenga la sociedad, no significa que ella no sea propietaria. Para todos los efectos sigue siendo un propietario y puede formar parte de ese quórum, votar, siempre y cuando esté al día con la cuota de gastos comunes. El tema acá con registro público, con DGI, ya sea porque deba algún impuesto, ya sea tasa única o cualquier documentación corporativa que necesite presentar de acuerdo a la ley, no significa o no impide que ella se mantenga como propietaria. El nombre, pues el estatus que mantenga el registro público, mientras se mantenga suspendida, no debe haber ningún inconveniente. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la próxima consulta. De acuerdo al artículo 27 de la ley, se exime al promotor de pagar déficit en un proyecto por etapas, como lo establecía la ley anterior. No es que, a ver, la ley anterior le daba al promotor la obligación de contribuir con el PH, con los gastos, por motivo de tener fases todavía no desarrolladas, ¿sí? Era un artículo bastante como amplio y que se dio para muchas interpretaciones y para muchas consultas que se remitieron a la dirección de PH. Pero lo que establece la ley actualmente es que el promotor ahora debe establecer cuotas de gastos comunes de toda la fase que construyó, incluyendo las unidades a vender, otras con las que se va a quedar, etc. Eso es el presupuesto general. Está también dentro de las obligaciones del promotor. Pero luego, también dice ese artículo, que la parte que no haya vendido, es decir, las unidades que todavía no hayan sido traspasadas, ¿verdad? Él debe también establecer un presupuesto de las cuotas de gastos comunes de esas fases y de las unidades que no hayan sido traspasadas, evidentemente tiene que pagar cuota, porque si el permiso de ocupación está emitido, debe pagar cuota. Eso sí era igual en la ley anterior. Pero ahorita en esta ley lo que establece es que el promotor debe pagar una cuota aparte por la fase que va a desarrollar, pero que no ha inscrito todavía dentro del proyecto o no lo ha incorporado todavía al régimen de propiedad horizontal. Y son temas que definitivamente, seguramente también van a ser más desarrollados en la reglamentación, pero no es que el promotor no tiene la obligación de contribuir, sino que la redacción de la ley cambió. Anteriormente, como lo dije, anteriormente lo que decía es que
el promotor debía contribuir a los gastos comunes. Y en este caso lo que dice es que si hay una fase por desarrollarse, pero que no ha sido todavía incorporada, el promotor debe establecer como un presupuesto de las cuotas de gastos comunes o la cuota aparte que deberá pagar por esa fase que todavía que ha sido anunciada pero que no ha sido incorporada. Entonces, es una forma distinta de redactar la contribución del promotor y que seguramente será también más desarrollada en la reglamentación. No sé si eso responde. Okay. Gracias, Aileen. Y tenemos otra consulta que voy a pasar a las otras consultas que habíamos recibido con anterioridad, que es de migración. Para la residencia, ¿el traspaso de la propiedad debe ser inscrita en el registro público o puede ser con la compraventa? Estás en mute. Perdón. Debe estar inscrita en el registro público el título de propiedad. Eso es importante. No puede ser a través de contratos de compraventa. El único caso es en el caso de los fideicomisos para la categoría de inversionista calificado, que pues como definitivamente no va a haber escritura hasta que el proyecto se complete, entonces el fideicomiso presenta el contrato de compraventa como prueba y el contrato de fideicomiso como tal para entonces ser el responsable frente al gobierno. Pero en todos los demás casos tiene que haber un título de propiedad ya inscrito a favor del comprador. Gracias. Y tenemos la consulta de Carter Young. Dice, ¿es legal que un PH nunca ha vuelto a llamar a votaciones para renovar su junta directiva desde que se constituyó hace 14 años? Si no está dentro del marco si es legal o no, o es ilegal, es un derecho que tienen los propietarios de solicitarle solicitárselo al promotor que ya a estas instancias, después de 14 años, en caso tal tenga unidades inmobiliarias, es un propietario más, sino ustedes por derecho propio a la administración que tengan actualmente le pueden solicitar, como comento, solicitarlo ya sea de manera formal o por aquel comité de transición que tengan, sino por derecho propio con un 20% de los propietarios hacen un listado, lo firman, autentican la firma y llevan a cabo su asamblea para posiblemente reunir el quórum y cambiar la junta directiva, pero tienen todo el derecho de hacerlo ya a estas instancias si aún se mantiene esa junta directiva inicial. Muchas gracias, Ricardo. ¿Hay alguna consulta adicional que tengan los participantes? También pueden hacerla del micrófono si desean. A ver, un momento. Ok, entonces, si no hay consultas adicionales. Yo sí, nuevamente. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, mira, no, también quería compartirles el tema de algo que observé en la ley 284, no sé si anteriormente, y por eso les consulto a ustedes. Ahora hay como un sistema muy rápido para hacer las consultas en el MIBIOT y te responden rápidamente, pero ya cuando presentas una queja es diferente. En nuestro PH hay una situación muy particular y es que la mayoría, yo creo que como el 80% son extranjeros y poco manejan nuestra legislación. Entonces es muy difícil que se cumplan y hacer cumplir las leyes que tenemos actualmente. Entonces, yo no sé si ustedes tienen por experiencia algún mecanismo que sea un poco más expedito para que los copropietarios puedan presentar ante el MIBIOT o ante la justicia comunitaria o ante la justicia ordinaria
las situaciones y que se manejen de una forma un poco más expedita. ¿Cuál recomendarían ustedes que fuera el camino como para lo que ustedes conocen que generalmente pasan los PHs? A ver, la ley sí les permite llevar a cabo o ventilar un proceso administrativo ante la Dirección de Propiedad Horizontal del MIBIOT. Ustedes presentarían un escrito. Ahora, va muy de la mano de aquel incumplimiento por parte de la administración, o en este caso la administración, que es normalmente lo que sucede, que la administración está actuando o la junta directiva está actuando fuera del marco de sus facultades. Ustedes pueden presentar una querella por escrito, formal, donde se va a ventilar un proceso, donde se van a pues dar los derechos a ambas partes para presentar sus escritos, reconsideraciones y demás, que parecido a un proceso judicial. La dirección hoy día tiene las facultades para multar, pues la ley 31 estaba reglamentada, hoy ambas, tanto la ley 31 como su reglamentación, han sido derogadas, más sí se mantiene la facultad para multar, y eso lo mantiene la ley, lo tiene la ley 284. Y bueno, repito, de acuerdo a aquel incumplimiento de la administración, de la junta directiva, siempre y cuando estén actuando fuera del marco de sus facultades, podrían ustedes presentar una querella. Si no, pues pueden también presentarse a hacer las consultas pertinentes ante la Dirección de Propiedad Horizontal. Pues ellos pues administrativamente tienen unos días donde atienden al público, donde atienden a los abogados, pueden apersonarse y hacer la consulta. Ellos normalmente atienden al público, los atiende un abogado experto en la materia y los puede a ustedes orientar con respecto a eso. Y si al final pues el incumplimiento va en contra de lo que establece la ley, ustedes pues, como repito, pueden establecer un proceso administrativo y querellarlos, ¿no? Querellar la junta directiva o la administración. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta adicional antes de que finalicemos? Ok, entonces, ahora sí les agradecemos a todos por conectarse esta mañana para el webinar. Pueden notarle la información de contacto de cada uno de nuestros presentadores, a quienes los pueden contactar cuando sea necesario para las consultas que tengan. Y esperamos contar con ustedes, con su participación para futuros webinars. Que tengan un buen día y muchas gracias por participar.